Muy buenas tardes, estimado docente, buenas tardes, compañeros. En esta exposición nos va a tocar hablar acerca de la evolución de la inflación en el Perú desde el año 1960 hasta el presente año, ¿no? En este caso estamos mi persona y mi grupo a punto de hacer la presentación al respecto. Bien. Eh, Primero, teniendo la agenda de lo que se va a tocar, vamos a avanzar sobre todos los antecedentes desde el 1960 hasta 1980, asimismo la etapa de hiperinflación desde los años 80 hasta los años 90, la reforma y estabilización que hubo desde los 90 hasta los 2000 y la inflación que precedió a partir del siglo XXI, desde los años 2000 hasta el 2023, cuál fue la inflación, cuál es la inflación actual y cuáles son las proyecciones desde el presente año hasta el 2030. Bien, en este caso, hablando sobre la inflación, la inflación de por sí constituye uno de los fenómenos macroeconómicos más relevantes en la historia económica del Perú, tanto por su impacto en el poder adquisitivo de la población como por su influencia en la estabilidad y el crecimiento del país. Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, la economía peruana ha transitado por distintos regímenes inflacionarios, pasando de una etapa de hiperinflación y crisis económica profunda en la década de 1980 a un escenario de estabilidad de precios y credibilidad monetaria, esto sostenido durante gran parte del siglo XXI. En el contexto contemporáneo, la inflación peruana ha experimentado fluctuaciones que reflejan la interacción entre factores internos y externos, y choques de oferta global, conflictos geopolíticos, etcétera. Si bien es cierto, el país ha mantenido una reputación de disciplina macroeconómica y una estabilidad monetaria, esto gracias al BCR, porque a pesar de tantos diversos conflictos políticos, el país ha mantenido la estabilidad económica. Pero igual, particularmente entre el 2021 y 2022, se evidencian que la economía nacional no está exenta de los impactos globales. Y bueno, en el análisis de la evolución de la inflación en el Perú, permite que podamos comprender cuáles han sido las dinámicas que han guiado la política economía nacional. El objetivo del presente trabajo es analizar la evolución histórica de la inflación en el Perú, identificando sus principales causas, tendencias y etapas, desde los procesos inflacionarios de fines del siglo XX hasta los desafíos inflacionarios recientes del periodo 2020-2023, que podríamos hablar de la pandemia, ¿no? Asimismo, también busca examinar las políticas implementadas por el BCR y el Estado peruano para controlar la inflación y evaluar las perspectivas futuras en función de las condiciones económicas internas, asimismo también las proyecciones de organismos nacionales e internacionales. Bien, ¿por qué sería importante en este caso estudiar la inflación en el Perú? En este caso, el estudio de la inflación en el Perú es fundamental ya que permite comprender el vínculo entre la estabilidad de precios y el bienestar económico de la población. En este caso, la inflación no solamente afecta el poder adquisitivo de los hogares, sino que también condiciona las decisiones de inversión, de ahorro, de gasto público, así como también la política social. En un país con una alta proporción de trabajadores informales y con una estructura productiva dependiente de las importaciones de alimentos, perdón, de las exportaciones de alimentos y combustibles. Las variaciones en los precios internacionales tienen un impacto directo sobre el costo de vida. Desde una perspectiva histórica, el caso peruano es ilustrativo. Tras la hiperinflación de los años 80, el país implementó un modelo de estabilidad macroeconómica, esto basado en una disciplina fiscal, autonomía del BCR y la apertura comercial. Vamos, pase a mi compañera para que toque los puntos de conceptos clave. La inflación es un fenómeno económico que representa el aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios. Dentro de una economía, su importancia radica en lo que afecta el poder adquisitivo de las familias, las decisiones empresariales y la estabilidad del país.
Existen distintos tipos de inflación, los cuales son moderada, cuando los precios suben de forma controlada, galopante o hiperinflación, cuando el aumento es muy rápido y descontrolado, de demanda, cuando hay exceso de consumo, gasto, de costos, cuando se encarecen los insumos de la energía o el transporte. En el caso peruano, la inflación reciente se ha originado principalmente por factores de costos, sobre todo por choques externos como el aumento de precios internacionales o las interrupciones en las cadenas de suministro. El indicador principal para medirla es el índice de precio del consumidor, elaborado por el INI, mientras que el Banco Central de la Reserva del Perú es el encargado de mantenerla bajo control, estableciendo un rango de meta entre 1% y 3% anual. Mantener la inflación dentro de ese rango garantiza estabilidad económica y confianza en la moneda, lo que beneficia tanto a las familias como a las empresas. ¿Las pasé? Sí. Listo. Bueno, creo que me toca a mí. Son antecedentes históricos. Bueno, dentro de los antecedentes históricos, en contexto, entre 1960 y 1980, el Perú acumuló desequilibrios macroeconómicos que prepararon el terreno para la crisis inflacionaria de los años 80. La inflación pasó por varios niveles moderados de tasas superiores al 60% anual al final del periodo, impulsada por los déficits fiscales persistentes y la emisión monetaria y la falta de autonomía, la falta de autonomía del Banco Central. El golpe militar de 1968 marcó un punto clave. Es crítico y es básicamente el punto de quiebre. El gobierno de Velasco Alvarado nacionalizó sectores estratégicos dentro de como la reforma agraria y estableció controles de precios, lo que generó inflación, desabastecimiento y descenso de la inversión pública. Bueno, de la privada, disculpa. En este gasto público creció entre un 15 y un 25% dentro del PBI y la deuda externa se multiplicó por 9, mientras que la emisión inorgánica de dinero alimentaba las presiones inflacionarias. Es imprimir dinero una y otra vez sin considerar de dónde está viniendo verdaderamente el dinero. Durante el gobierno de Morales Bermúdez, esto continuó. Igualmente fue el desgaste dentro del gasto fiscal, aparte también de lo que trataron de hacer de un ajuste fiscal que fue insuficiente, combinado también con la sobrevaluación del tipo de cambio, el desorden monetario y deterioro de la economía, los choques internacionales y el aumento del precio del petróleo y también como las tasas de los intereses internacionales. Todo esto fue como causa y también como motivo que todos los problemas que ellos estaban arrastrando se agravaran aún más. Básicamente, y en resumen, las 2 décadas previas a 1980 consolidaron un modelo insostenible basado en gasto excesivo, endeudamiento, controles estatales, y estos errores estructurales explican el colapso económico e inflación del Perú que sufría en la década siguiente. Dentro también de las políticas del contexto internacional como tal, se puede, se puede, este, disculpa, ¿no? Se puede sintetizar básicamente el colapso del sistema de Bretton Woods entre 1971 y el 73, que condujo al desabastecimiento de tipos de cambio flotantes, que fue directamente tajante dentro también de nuestra economía en la nacional, lo que causó una volatilidad del mercado y los cambios internacionales. E igualmente, como usted comentó, el tema del petróleo, que fue básicamente desencadenado por la guerra de Yom Kippur, que fue un embargo a la OPEP, que cuadriplicó el precio internacional de petróleo en pocos meses, y esto afectó directamente, como se comentó, a Perú, justamente por la necesidad del petróleo y todos sus derivados. Pero es curioso y paradójico que dentro de este shock del precio del petróleo generó consecuencias positivas temporales igualmente. El reciclaje de los petrodólares hacia el sistema bancario internacional creó una abundancia de liquidez que canalizó mediante préstamos a países en desarrollo, dentro por parte del Banco de Desarrollo Monetario.
El Perú ascendió ampliamente bueno, accedió ampliamente a este financiamiento internacional entre el 73 y el 78, utilizándolo para financiar los déficits fiscales que ya estaban en aumento. Igualmente todo lo que fue, bueno, en gran parte fue para la inversión pública de gran envergadura, que bueno, ayudó para lo que es el dinamismo un poco a posterior y después de los 80 de lo que es la economía peruana. Doy paso a mi compañera. A Karina. Buenas noches. Continuando con la parte 3, la hiperinflación y colapso económico. En esta década de los 1980, el Perú atravesó una de las crisis económicas más graves de la historia, marcada por una inflación, ¿no?, que destruyó el valor de la moneda y nos afectó gravemente en la población. Una de las principales causas fueron las malas decisiones económicas en este estado, especialmente durante el gobierno del presidente Alan García, el cual se aumentó los gastos públicos en tema productivo y emitió grandes cantidades de dinero desde el Banco Central de Reserva. Esto provocó más que todo que los precios también subieran de control. Además que el déficit fiscal y la baja reducción de impuestos nos generaron una gran fuerte desequilibrio en el tema de la finanza pública. El control de precios y salarios también buscó tener una inflación, terminó generando una escasez en productos básicos, más que todo, el crecimiento en el mercado negro también. Un contexto internacional fue que el Perú fue afectado por una crisis de la deuda externa en Latinoamérica. Esto nos ha limitado un acceso a créditos, agravó la situación económica. El impacto social también fue devastador en estos años. Entre 1988 y 1990, la inflación había superado el 2000% y en 1990 llegó a 7.650% anual. Los salarios también perdieron valor cada semana. Uno de estos ejemplos fue que un trabajador podía comprar de repente en el mes de enero con 100 soles y en el mes de diciembre apenas alcanzaba, ¿no?, para unos 10 soles. Ha provocado pobreza masiva, pérdida de poder adquisitivo, desaparición en clase media. La gente empezó a usar de repente más el dólar como un medio de ahorro ante la desconfianza de la moneda nacional. El gobierno de Alan García, como medidas moratorias de la deuda externa y la creación del INTI como nueva moneda, pero todo esto había fracasado con la disciplina fiscal. En 1990 el país prácticamente estaba quebrando y en una recesión, lo cual se llevó a una necesidad de una profunda reforma económica. Siguiente. Le toca a Valerie. Continuando con el punto número 7 sobre las reformas y estabilización del año 1990 y el 2000, tenemos las medidas tomadas por el gobierno de Fujimori y el Banco Central de la Reserva del Perú. Durante los primeros meses del gobierno de Alberto Fujimori se implementó un programa de estabilización macroeconómica para detener la hiperinflación y restablecer la credibilidad de las instituciones económicas. Algunos de los elementos centrales fueron cese del financiamiento del Tesoro por parte del BCRP, el Banco Central de la Reserva del Perú, la liberación del tipo de cambio y de los controles sobre los capitales en el mes de febrero de 1991, la apertura comercial y financiera y la reforma institucional del Central de la Reserva del Perú. Seguimos con la reducción de la inflación. Como resultado de estas medidas, la inflación en el Perú experimentó una caída significativa en la década de los 90. Por ejemplo, se pasó de niveles a varios miles por ciento anual a cifras de un solo dígito. El mecanismo de transmisión de la política monetaria cambió. La confianza se restableció, el crédito privado creció
y la dolarización financiera empezó a disminuir gradualmente. El rol del tipo de cambio y la apertura económica. El tipo de cambio jugó un papel clave en la estabilización, al liberarse el mercado cambiario y permitir que el tipo de cambio encontrara su equilibrio de mercado. Se redujo la presión sobre los precios internos vía devaluaciones recurrentes. La apertura comercial sobre los precios internos vía devaluación la apertura comercial también permitió importar bienes y tecnología, aumentar la competencia y reducir los costos relativos, lo cual ayudó a moderar la inflación. La privatización y la liberación financiera reforzaron estos efectos. Ahora le doy paso a mi compañero. Bien. Ahora se va a hablar de la inflación en el siglo XXI, ya de los 2000 al 2023. Durante el periodo del 2020 y el 2019, la inflación global tendió a niveles moderados, fruto de tres factores convergentes: políticas monetarias orientadas a metas de inflación por los principales bancos centrales, la profundización de las cadenas globales de valor y la competencia internacional que atenuaron los precios, y también periodos relativamente estables en los precios de la energía. En esta etapa de relatividad, estabilidad, a menudo denominada gran moderación, implicó que la inflación promedio a nivel mundial se mantuviera en niveles bajos, en este caso por debajo del 4% en muchos años. Estas condiciones fueron la base sobre la cual se construyó la respuesta a las crisis posteriores. Ya a partir del 2020 se produce un quiebre, que es la combinación de la pandemia del COVID-19, perturbaciones prolongadas en las cadenas de suministros, políticas fiscales y monetarias extraordinarias y sucesivos choques de oferta llevaron a un repunte sincronizado de la inflación. La mediana inflación global subió bruscamente entre el 2020 y el 2022. Esto nuevamente mencionado debido a la pandemia del COVID, marcando un cambio de régimen macroeconómico que terminó con la estabilidad previa y obligó a revisar supuestos sobre la transitoriedad de los aumentos de precio. Los estudios internacionales muestran que el episodio del 2021 al 2022 fue uno de los incrementos inflacionarios más amplios y sincronizados en décadas. Esto se puede dar ya por el aumento de precios que han habido en muchas cosas: pasajes, alimentos, etcétera. El patrón observado entre el 2020 y el 2030 puede caracterizarse por tres rasgos: una rápida aceleración con movimiento internacional y mayor persistencia de la inflación que la prevista inicialmente. Cuando hablamos de rápida aceleración, estamos hablando que tras la rápida caída inicial de actividad en 2020 y la reapertura y la reaplicación de gastos, es decir, el encierro que hubo, generó una fuerte presión sobre segmentos específicos de oferta. Cerraron bastantes lugares por la pandemia, restaurantes, lugares públicos, debido a que no podía haber una aglomeración de personas. Esto se tradujo en una subida pronunciada de precios en bienes durables, componentes industriales y a más tarde en servicios. No olvidarnos cuando la mascarilla estaba a 5 soles, ¿no? Y las cajas de mascarilla tenían un precio exorbitante. Hoy por hoy, pues la mascarilla está a 50 céntimos, pero por ese lado podríamos hablar de la rápida aceleración de los precios. Con respecto al movimiento internacional, los choques afectaron simultáneamente a países avanzados también a países emergentes, ¿no? Aunque con distinta intensidad según la estructura productiva de cada país. Lo que explica la sincronización del fenómeno: las economías abiertas independientes de importaciones energéticas o alimentarias fueron especialmente vulnerables. Y bueno, mientras muchos analistas esperaban que la inflación fuera transitoria, la interacción de choques de oferta con políticas fiscales expansivas y ajustes salariales en ciertos mercados laborales produjo efectos más duraderos. Los bancos centrales respondieron con ciclos de ajuste monetario. Eh, bueno, y para anclar expectativas más que todo. A fines del 2022 y el 2023 se observa un proceso de moderación gradual, aunque heterogéneo por región.
En este caso, un ratito, ok. Em, Bueno, vamos a hablar de los factores internos y externos que surgieron en este lapso. Los factores externos, en este caso hubo un choque de oferta global, que es lo que se comentó. Los precios de energía y materias primas bueno, en este caso hubo una variación brusca, ¿no? En precios del petróleo, el gas, precios de metales, que aumentaron significativamente debido al costo de producción y de transporte. Así también hubieron choques geopolíticos y sanciones, ¿no? Como conflictos y sanciones globales. Hablamos claramente de la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, más que todo en el sector europeo, alteró el flujo de comercio y precios de bienes críticos. Asimismo, también los factores climáticos. Durante todo este periodo hubieron bastantes fenómenos climáticos como la corriente del Niño, que generaron y afectaron mucho al sector agrícola. Así también hubieron sequías que de por sí los afectaron mucho, causando que los precios se incrementen, ¿no? Como cuando el limón estaba caro, eso es un ejemplo. Asimismo, también las condiciones financieras internacionales. Esto debido a los cambios en tasas de intereses en referencia internacionales y también los movimientos en flujo de capital. Esto influye en tipos de cambio y en costos de importación para países emergentes. Cuando hablamos de factores internos, hablamos ahora sí, de Perú. En este caso, las políticas fiscales y monetarias expansivas. En este caso, los paquetes de apoyo, las transferencias y subsidios. Si bien es cierto, fue un apoyo a la población que necesitaba de bueno, tuvo la necesidad económica de los bonos que hubieron durante la pandemia. De cierta manera eso afectó un poco en las políticas monetarias, ¿no? Excepcionalmente, aumentaron la liquidez y la demanda en momentos de oferta restringida. Y esto generó y amplificó la presión sobre los precios. Le doy pase a mi compañero para que pueda seguir. Angie, le Inflación toca. actual 2024 y 2025. Según los reportes más recientes del BCRP y el INEI, la inflación en el Perú cerró el año 2024 en 1,9%, ubicándose dentro del rango meta y consolidando la estabilidad de precios tras los choques inflacionarios de 2022. Para el 2025, el BCRP proyecta una tasa cercana al 2%, reflejando la recuperación de la oferta de alimentos, la normalización de los precios internacionales y una política monetaria prudente. Entre los factores que explican esta estabilidad destacan la recuperación agrícola y energética, que redujo los precios de alimentos y combustibles, las expectativas de inflación controladas en torno al 2,4% y la reducción gradual en la tasa de interés de referencia por parte del BCRP, que apoya la inversión sin generar precios inflacionarios. Sin embargo, aún existen riesgos externos, como la volatilidad del tipo del cambio, los conflictos geopolíticos y los efectos climáticos del fenómeno del Niño, que podrían influir en los precios a futuro. En conclusión, el Perú atraviesa actualmente una etapa de estabilidad inflacionaria, con una economía que muestra control y resiliencia, aunque sigue siendo necesario mantener una gestión responsable para preservar esa estabilidad. Le doy paso a mi compañera. Ya, continuando con el punto número 7, proyecciones futuras 2025-2030. Según el BCR nos provee que la inflación se mantenga dentro del rango meta, que es el 1 a 3% anual, con esto apoyada de la política monetaria prudente y un control sostenido del déficit fiscal. De manera similar, el FMI proyecta también una tasa promedio cercana al 2,5% anual, respaldada al crecimiento de sectores como la minería y agroexportación de los servicios digitales. Por ejemplo, en el tema agroexportador se
se está consolidando como uno de los principales impulsores de crecimiento económico, productos como el arándanos y la palta, el mango, que generan más divisas y empleos formales que contribuyen a la estabilidad de precios. En supuestos macroeconómicos claves, las proyecciones positivas dependen de diversos supuestos macroeconómicos. Entre los que más destacan está la estabilidad política y gobernabilidad democrática, la cual favorece la inversión y la confianza del consumidor. Continuidad de la política monetaria independiente del BCR enfocada en mantener la inflación dentro del rango meta. Tenemos también diversificación económica con mayor participación en el sector tecnológico y sostenibles. El control de precios internacionales de petróleo, alimentos, fertilizantes que influyen más que todo directamente a la inflación interna. Riesgos de incertidumbre están, a pesar de que tenemos un panorama optimista, sí existen riesgos que destacan los choques externos derivados de conflictos geopolíticos como la guerra en Ucrania o tensiones comerciales entre grandes potencias. Están los eventos climáticos externos como los fenómenos, que está el fenómeno del niño, que podría afectar más que todo en tema de la producción agrícola y los precios de los alimentos. Inestabilidad política interna también podría generar volatilidad, cambiaría pérdida de confianza empresarial también. Por ejemplo, tenemos que el aumento de precio internacional del petróleo también podría encarecer en tema de transporte y de energía, lo cual generaría presiones en tema de inflaciones internas. ¿Cuáles son los escenarios futuros? En un escenario optimista, el Perú se consolida una estabilidad macroeconómica con un crecimiento anual de promedio de 3,5% y una inflación controlada. En este caso, el país lograría atraer una inversión externa de manera directa, que es el extranjero, fortalecer el empleo formal y mantener una moneda estable. Y en un escenario pesimista, pues el mercado peruano, por conflictos políticos que vivimos hoy actualmente, sería la baja recaudación fiscal y el tema externo, la inflación podría superar de repente un 4% anual, el cual esto nos podría afectar en el poder adquisitivo y la confianza en los mercados. Siguiente. Como conclusión, dentro de todo este informe y esta investigación que se ha realizado con respecto a la economía y a la evolución de la misma, bueno, se concluye básicamente que la economía peruana ha vivido una transformación profunda desde la hiperinflación desde 1990 hasta la estabilidad actual, que es, como ha comentado mi compañera, gracias al Banco Central. En el año 90 la inflación llegó hasta 7.650% anual, ubicando al Perú como uno de los casos más severos en el mundo. Esta crisis se originó por financiamiento descontrolado, déficit fiscal, emisión de dinero descontrolado de igual forma, el control de precios de una forma muy ineficiente, políticas heterodoxas por parte del gobierno, bueno, el primer gobierno de Alan García. Las consecuencias fueron dramáticas. El salario cayó más del 50%, la pobreza se duplicó y el PBI per cápita retrocedió 3 décadas. El punto de quiebre en 1990 fue el nuevo régimen monetario basado en la disciplina fiscal, autonomía del Banco Central, que fue formalizada por la Constitución del 93, la liberación del tipo de cambio, la apertura comercial, y gracias a esta reforma la inflación se redujo a solo un dígito, desde el 95 hasta el 2002. Fue un cambio brutal, solamente cambiando unas pocas bastantes políticas y, bueno, régimen, y también la disciplina fiscal, que fue imprescindible para poder llegar a este dígito dentro de la inflación, que se posicionó entre un rango de 1 a un 3% anual, que eso ya va así de hace casi 20 años.
El BCR ha sido un ejemplo de credibilidad y estabilidad dentro de América Latina y es básicamente el estandarte y gracias al BCR se puede decir de que el Perú tiene la moneda más fuerte, la moneda con más credibilidad de toda América Latina. Bueno, las lecciones principales son claras. La disciplina fiscal, la independencia del Banco Central son esenciales para mantener los precios estables. La prohibición de financiar el sector público con emisión monetaria eliminó una de las mayores fuentes de inflación, mientras que la comunicación transparente del BCR fortaleció la confianza, incluso durante la crisis inflacionaria del 21 al 22, que fue justamente por la pandemia, que la inflación llegó a 8,6 por la alza global de precios energéticos, los alimentos afectados por la pandemia, la guerra con Ucrania y fenómenos climáticos en general. Eso quiere decir de que aún con todos estos elementos macroeconómicos, políticos, geopolíticos y de la naturaleza, o sea, que no podemos controlar, igualmente la inflación no se disparó a números estratosféricos y eso es clara evidencia de que si se tiene y se aplica buenas políticas y una disciplina fiscal y se utiliza la cabeza y se utiliza el dinero para poder mejorar y dar como un mejor desarrollo al país, mm, todos estos efectos o todas estas consecuencias externas de igual forma afectan, pero no de una manera tan catastrófica como puede ser la decisión de un político. Dentro de todo esto también, la política monetaria del BCR logró reducir gradualmente la inflación. Actualmente estamos aproximadamente entre un 3 a un 3,5% entre 2023 a 2025. El efecto fue limitado ante los problemas de la oferta externa. Finalmente, los efectos sociales de la inflación fueron desiguales. Los hogares más pobres, que destinaban más del 60% de sus ingresos a alimentos, sufrieron un aumento de precios hasta 17 puntos porcentuales, que esto, bueno, se ha ido apaleando poco a poco, pero igualmente el poder adquisitivo de los trabajadores está en aumento en este 2024 y bueno, en todo este 2025, dejando al Perú como uno de los países de la Alianza del Pacífico en alcanzar unos niveles de ingresos reales previstos antes de pandemia. Y justamente ahora con todo el problema de la política, el problema de la inseguridad y el problema de las leyes que se están brindando, aún con todo ello, mantenemos la inflación controlada, pero es preocupante, y esto no se habla extensamente dentro de este informe, cuáles son las leyes actuales que se están emitiendo o se están promulgando por parte del Parlamento, por parte del Congreso, que a largo plazo pretende de que el aumento fiscal vuelva a ser descontrolado. Pero eso es tema para otro lado. Bueno, en sencillo y en conclusión, a lo largo de los años, todo el tema de la evolución de la economía peruana se resume a dos cosas: disciplina, utilizar la cabeza y no dejar, ¿cómo se podría decir?, leyes o que nos guíe el populismo como general. Le doy paso a mi compañera, Valerie. Eh, bueno, seguimos con otra parte de las lecciones. Esta vulnerabilidad se explica fundamentalmente por características estructurales de la economía nacional. La alta dependencia de importaciones de combustibles, insumos alimentarios y bienes de capital amplifica el impacto de las variaciones en precios internacionales. El sector transporte y la producción industrial dependen críticamente de combustibles importados, generando efectos en cascada sobre la estructura de costos de la economía. Los efectos distributivos de la inflación constituyen otro hallazgo fundamental del análisis. Los episodios inflacionarios tienen consecuencias profundamente regresivas, afectando desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población. La inflación de alimentos y bebidas alcanzó un 15,63% en marzo del año 2023, erosionando severamente el poder adquisitivo de las familias de menores ingresos. Según el Instituto Peruano de Economía, los trabajadores de Lima Metropolitana recién recuperaron en 2025, o el actual año, el nivel de ingreso real del que tenían en 2019, evidenciando que Perú fue
el último país de la Alianza del Pacífico en restaurar el poder adquisitivo prepandemia. Continuamos con la perspectiva crítica. A pesar de los logros documentados, el análisis crítico del documento original revela limitaciones importantes que deben señalarse. El marco teórico que sustenta el esquema May funciona razonablemente bien cuando las presiones inflacionarias provienen predominantemente del lado de la demanda o cuando los choques de ofertas son transitorios. Sin embargo, en contextos como el de donde los choques de oferta fueron intensos y prolongados, el resultado puede ser una combinación subóptima de inflación persistentemente elevada y contracción de la actividad económica. En segundo lugar, el documento original identifica correctamente las vulnerabilidades estructurales de la economía peruana, pero no desarrolla suficientemente el análisis de políticas estructurales concretas que podrían mitigarlas. Esta es una limitación significativa, pues la estabilidad de precios sostenible requiere no solo de una política monetaria sólida, sino también de reformas que reduzcan la exposición de la economía a perturbaciones externas. En tercer lugar, la experiencia internacional demuestra que la autonomía de los bancos centrales y la disciplina fiscal no son equilibrios estables que se mantienen automáticamente, sino que requieren constantemente el respaldo político y social. En contexto de crisis económicas o polarización política, estos arreglos institucionales pueden verse amenazados por presiones populistas que ofrecen soluciones simplistas con atractivo electoral, pero de corto plazo, pero consecuencias desastrosas a mediano plazo. Finalmente, las recomendaciones estratégicas sería mantener la independencia del BCRP, brindar la autonomía institucional y legal del Banco Central para asegurar el control monetario y credibilidad futura. Otro punto sería diversificar la producción, reducir la dependencia de importaciones agrícolas y energéticas, invirtiendo en infraestructuras y energías renovables. Por último, fortalecer protección social, crear mecanismos de protección social más robustos para amortiguar el impacto de futuros choques de precios en los hogares vulnerables. Eso sería todo de mi parte. Bien, con esto último se da la conclusión de la exposición, agradeciendo a todos por la participación, chicos. Gracias.